Los caracteres del derecho real de prenda son los mismos que los caracteres de la hipoteca y del anticresis, porque son caracteres comunes a los tres derechos reales de garantía. De ahí que los artículos que los consagran integran esa mini parte general, por decirlo de manera coloquial, es decir, integran el capítulo primero, donde se encuentran las disposiciones comunes a los tres derechos reales de garantía. Es decir, que los caracteres son convencionalidad, accesoriedad, especialidad e indivisibilidad. Para su análisis voy a compartir una pantalla con la enumeración de los 4 caracteres y con la transcripción de los artículos que los consagran, que, como se dijo, si se observa el número de los artículos, el número es anterior a la definición del derecho real de prenda del artículo 22.19, porque están consagrados en la parte inicial del título 12, que regula los 3 derechos reales de garantía, es decir, en las disposiciones comunes. Comparto entonces la pantalla y como se observa en la pantalla, el gráfico está compuesto por 2 columnas. En la columna de la izquierda, los 4 caracteres, que son la convencionalidad, la accesoriedad, la especialidad y la indivisibilidad. Y en la columna más ancha, ahora destacada, ubicada a la derecha, están los artículos que consagran los 4 caracteres. El primero de ellos, es decir, la convencionalidad, surge del artículo 2185, que dispone lo siguiente: los derechos reales de garantía, ahora nos interesa analizarlo para su aplicación a la prenda, solo pueden ser constituidos por contrato. El uso del vocablo solo tiene por finalidad excluir otros modos constitutivos. Significa esto que para el estudio de cualquier conflicto en particular que derive de este derecho real de la prenda, necesariamente hay que tener a la vista el contrato en sentido instrumental, es decir, el acto jurídico, que además, tal como se establece en el artículo 2219 que define la prenda, debe instrumentarse ya sea en un documento público o privado, pero debe estar instrumentado, es decir, cumplir con la formalidad escrita. El segundo de los caracteres es la accesoriedad, consagrado este carácter en el artículo 2186 y complementado en el artículo 2187. Véase que el primero de estos artículos establece que los derechos reales de garantía, repito, nuevamente nos interesa su aplicación al derecho de prenda, el derecho bajo estudio, son accesorios del crédito que aseguran. Es decir, que la prenda es un derecho que no se rige jurídicamente de manera autónoma, sino que depende de otro derecho, que es el derecho creditorio, que es el derecho garantizado, que es el derecho principal. De ahí que el sujeto de este derecho real se lo llame acreedor prendario, porque es titular de 2 derechos. En primer lugar, es titular de un crédito, del derecho principal, del crédito garantizado, y luego es titular de un derecho real garantizante, que es el derecho accesorio. De ahí que en la última parte se indica que la prenda es intransmisible sin el crédito y se extingue junto con el crédito. En otros términos, se consagra el principio general en materia de accesoriedad que establece que cuando un derecho es accesorio, sigue la suerte en cuanto a los efectos jurídicos del otro derecho que es considerado principal. De ahí entonces que si transmite el crédito, es decir, el derecho principal, también puede transmitirse
la prenda, es decir, el derecho accesorio. Si se extingue el crédito, también se extingue la prenda. Y el artículo 2187 complementa la norma anterior y establece la amplitud en cuanto al derecho creditorio, es decir, al derecho principal, porque dispone que se puede garantizar con prenda cualquier tipo de crédito, ya sea puro y simple, sea un crédito a plazo, sea condicional, sea eventual, o sea que la prestación consista en la conducta de dar, de hacer o de no hacer. Esto es importante para evitar que los ejemplos terminen matando la teoría, porque en los ejemplos siempre se indica que se garantiza una obligación de dar y más precisamente una obligación de dar suma de dinero, porque es el caso más frecuente. La abrumadora mayoría de los derechos reales de prenda, anticresis, hipoteca, son para garantizar obligaciones dinerarias, pero no hay que pasar por alto que también se pueden garantizar obligaciones de dar otro tipo de objetos, también obligaciones de hacer y también obligaciones de no hacer. El tercero de los caracteres es la especialidad. Y este carácter tiene una doble connotación, porque se ha consagrado la especialidad en cuanto al objeto, también llamada especialidad objetiva, y por otra parte se ha consagrado la especialidad en cuanto al crédito, también llamada especialidad crediticia, en los artículos 1188 y 2189 respectivamente. Pero en ambos casos el significado es el mismo. Véase que cuando se analiza la especialidad en cuanto al objeto, se entiende que el objeto, es decir, precisamente la cosa, debe estar individualizada en el contrato constitutivo. Y cuando se estudia la especialidad en cuanto al crédito, el significado es el mismo, porque se establece que el crédito garantizado debe individualizarse en el contrato constitutivo. Y para eso es necesario indicar los sujetos, el objeto y la causa. Es decir, que en el contrato, en el acto jurídico, que necesariamente, según adelanté, debe instrumentarse, ya sea en un documento público o en un documento privado, pero debe plasmarse por escrito. En ese contrato debe indicarse cuál es el crédito garantizado y cuál es el objeto garantizante. Esto es de fundamental importancia porque en caso de conflicto es necesario saber cuál es el crédito que se garantiza y cuál es el objeto garantizante, porque el mismo acreedor, si necesita cobrarse otros créditos, no lo va a hacer con la garantía prendaria, sino en carácter de acreedor quirografario. Y si tiene que agredir otros bienes del patrimonio del deudor, pero que no solo son los que se entregaron en prenda, entonces lo va a hacer también en carácter de acreedor quirografario, no con los privilegios que otorgan los derechos reales de garantía. De ahí entonces que es necesario saber cuál es el crédito garantizado y cuál es el objeto garantizante. Porque la misma persona, sea para cobrar otros créditos, o sea para cobrar su crédito, pero con otros objetos que integren el patrimonio del deudor, lo puede hacer en carácter de acreedor común o acreedor quirografario. Y el último de los caracteres es la indivisibilidad. Se ha consagrado en el artículo 2191, que dispone lo siguiente. La indivisibilidad consiste en que cada uno de los bienes afectados a una deuda y cada parte de ellos están afectados a el pago de toda la deuda y de cada una de sus partes. En otras palabras, lo que significa es que en la hipótesis en la cual se entregan varios objetos en prenda, como si yo
tengo que garantizar una deuda, por ejemplo, de 300.000 pesos. Y entrego en prenda un cuadro, una estatua y un reloj antiguo, de los cuales más o menos el valor de cada uno es de 100.000 pesos, lo que se puede obtener. Entonces, entregué 3 objetos en prenda. Y supongamos que para pagar los 300.000 pesos puedo hacerlo o debo hacerlo en 30 cuotas de 10.000 pesos, en esta hipótesis debe entenderse que todos los objetos, o sea, cada uno de los 3 objetos mencionados, están afectados al pago de los 300.000 pesos, pero también de cada una de las cuotas de 10.000 pesos, cada una de las 30 cuotas. Entonces, como principio general, en la hipótesis en la cual no haya pagado ni la primera cuota o haya pagado la mitad de la deuda, es decir, 15 cuotas de 10.000 pesos, 150.000 pesos en total, o haya pagado 29 cuotas y deba una sola, por la aplicación de la indivisibilidad, el acreedor puede cobrarse con los 3 objetos entregados en prenda. Pero este principio de indivisibilidad admite 2 excepciones. La primera de las excepciones es el pacto en contrario. Véase en la parte que ahora se destaca en la pantalla, casi ya al final, en la parte más baja, que la norma establece que puede convenirse la divisibilidad de la garantía respecto del crédito y los bienes afectados. Y la segunda excepción es la disposición del juez. Véase que a continuación la norma establece que también puede disponerla el juez. Esto significa que puede arribarse a la divisibilidad de los derechos de garantía, en este caso la divisibilidad de la prenda, sea por acuerdo de partes o sea por disposición judicial. Para continuar con el ejemplo, puede pactarse, es posible establecer que se divida la prenda de modo tal que cuando pagué 10 cuotas, es decir, 1/3 de la deuda, se extinga la prenda sobre uno de los elementos, es decir, que mi acreedor me tenga que restituir, por ejemplo, el cuadro. Luego, cuando pagué el otro tercio de la deuda, o sea, 10 cuotas más, es decir, que ya pagué 200.000 de los 300.000 que debo, se extinga la prenda sobre otro de esos objetos. Por ejemplo, la estatua. Y finalmente, cuando pago los últimos 100.000 pesos, se extingue la prenda sobre el último de los objetos, que era el reloj antiguo. En ese caso, sería el funcionamiento de la prenda divisible por acuerdo de partes. Y también la puede establecer el juez cuando considera que de la indivisibilidad se origina un perjuicio innecesario al deudor, puesto que el acreedor tiene suficientemente garantizada con alguno de los elementos el cobro de su crédito. Tómese por caso, siguiendo con el ejemplo, que tengo que devolver 300.000 pesos en 30 cuotas de 10.000 pesos y entregué en prenda 3 objetos de 100.000 pesos cada uno, que pagué 28 cuotas, debo solamente 20.000 pesos, es decir que aunque luego esas cuotas generen mayores intereses por no haberlas pagado y aunque se generen gastos de justicia, con uno solo de los 3 objetos prendados, sea el cuadro, sea la estatua o sea el reloj antiguo, alcanza para que el acreedor se cobre la escasa suma dineraria que le debo en esta oportunidad. Entonces, el juez puede decretar la divisibilidad, puede considerar extinguida la prenda sobre 2 de esos elementos y subastar solamente uno para satisfacer el crédito garantizado con el producido en la subasta del único elemento que quedó afectado a la garantía, luego que el juez decrete la divisibilidad. Con esto doy por terminada la exposición, dejo de compartir la pantalla y una vez más agradezco a quien tiene
la enorme gentileza de dedicarme su tiempo. Hasta la próxima.